Esta es entonces la segunda parte del mensaje de quién es hijo el Mesías, basado en Marcos 12, 35-37 y el Salmo 110. Cuando ustedes abren ahí el Salmo 110, van a encontrar varias referencias ahí abajo en el primer versículo en su Biblia. Esas letras pequeñitas que aparecen ahí son todas referencias que nos tira hacia el Nuevo Testamento. Así como dije el domingo pasado, el Salmo 110 es el más citado en el Nuevo Testamento. Si ustedes cuentan, creo que más o menos 10 veces se cita ese versículo profético para demostrar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Leamos una vez más los versos 35 al 37 de Marcos 12. Todavía estamos en el Martes Santo. En ese día estamos varios domingos ya. Todavía no salimos de Martes Santo. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas o los sacerdotes que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga o ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Estos días charlábamos con Sandra y decíamos que este verso varias veces anteriormente yo escuchaba que se usa ahora para animar a la gente y decir: el Señor dice que pondrá a tus enemigos por estrado de tus pies. Mal aplicado, muy mal aplicado, porque este verso no tiene nada que ver con nosotros, sino está hablando de la victoria final que el Mesías va a tener sobre sus enemigos. ¿Qué es lo que la Biblia pide de nosotros, a los cristianos? Que oremos por nuestros enemigos. No nos dice que le vamos a pisar el cuello, como a muchos nos gustaría, ¿no? Dice que oremos por ellos, que les perdonemos. Ese es el llamado para el cristiano. Así que eso jamás podemos aplicar a nadie más. Recordemos que el contexto donde Jesús cita este salmo profético es un ambiente sumamente hostil contra él. Jesús estaba en sus últimos días de ministerio terrenal, estaba en la semana de su crucifixión, y los sacerdotes y la mayoría de los líderes religiosos crujían los dientes contra él, le odiaban, querían matarlo, querían encontrar la forma de acelerar la muerte de Jesús. Ellos habían tramado contra él una serie de preguntas quirúrgicamente planeadas para hacerle enredar en sus propias palabras, pero en un giro inesperado ahora es Jesús el que toma la iniciativa y les tiene contra las cuerdas a sus enemigos. Con una sola pregunta. No sabían cómo responder esta pregunta. Todo judío sabía que este Salmo 110 solo aplicaba al Mesías. Todo judío sabía que el Mesías debía ser un hijo de David o un descendiente de David. El problema era: ¿cómo es que el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, lo llama Señor? Ese era el dilema. Si él lo llama su Señor, entonces este ser humano no es un ser humano cualquiera. Y ahí estaba la confusión para los enemigos de Jesús. Y Jesús había aceptado este título mesiánico, hijo de David. Jesús en ningún momento les mandó callar a aquellos que le decían Jesús, hijo de David. Ese era un título mesiánico exclusivamente que se podía utilizar solo hacia el Mesías o para el Mesías. Cuando el ciego Bartimeo, ¿se acuerdan ese evento? Jesús pasa creo que era por Jericó, y él escucha que alguien está pasando y le dice: Jesús está pasando por aquí.
el ciego Bartimeo comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús en ningún momento le dice: hey, silencio, no me digas, no me llames así. En ningún momento dijo eso. Eso solo aplica al Mesías. Él aceptó ese título. Y eso era lo que ardía en el corazón de los enemigos de Jesús. ¿Cómo es que este pobre carpintero, hijo de un pobre carpintero, se hace llamar el Mesías? Todo lo que Jesús era atentaba contra las expectativas falsas que tenía la gente en su época. Ellos querían un Mesías, no sé, espectacular. Un Mesías que venga con una espada y corte la cabeza de sus enemigos. A cambio se encontraron con alguien humilde, de origen humilde, que no tenía apellido, que no tenía nombre. Y eso caló muy, pero muy hondo en el corazón de estos líderes orgullosos que no podían aceptar otra cosa. Ellos no soportaban que este carpintero pobre sea su Mesías. He aquí entonces la solución del problema planteado por Jesús en Marcos 12:36. ¿Cuál es la relación entre David y el Mesías? ¿Es su hijo o es su Señor? ¿Cuál de los dos? La respuesta es ambas cosas. Es hijo de David en el sentido humano y es hijo de Dios y es el Señor de David en el sentido divino. Porque como hombre Jesús desciende del linaje de David. Tanto María como José eran descendientes del rey David. Pero como Dios, Jesús siempre existió y es infinitamente superior a David. Hay un versículo en Apocalipsis 5:5, pueden escuchar nomás o anotar, y dice así: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La raíz de David. Escuchen esa pequeña frasecita. Como hombre, Jesús nació 1000 años después que el rey David. Como hombre. Sin embargo, este versículo no dice que David es la raíz de Jesucristo, sino que Jesús es la raíz de David. Él es el que sustenta todo. La raíz es lo que sustenta un árbol. Por eso, a pesar de que Jesús había nacido 1000 años después de David, la Biblia dice que Jesús es la raíz de David, no al revés. Como hombre, en toda la historia de Israel no hubo un rey más grande que David. David mismo había dicho, o Dios mismo había dicho, que David era único, que David era conforme a su corazón. Y eso que David cometió terribles pecados. Pero a pesar de eso, Dios dice, David es un hombre conforme a mi corazón. Obviamente, no refiriéndose a sus pecados, sino a su humildad, a su capacidad de arrepentirse cuando había pecado gravemente contra el Señor. El Mesías descendió de David y es infinitamente superior a David porque es el soberano absoluto del universo. En su asunción, cuando Jesús sube al cielo, ¿se acuerdan en Mateo 28? Jesús dijo algo que solo Dios puede decir. Toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Podía haber dicho eso alguien que es un simple profeta o un profeta más? No, definitivamente no. Dios le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esto, mis hermanos, nos tiene que traer mucha paz en el corazón. ¿Qué dice el verso? Dice que Él tiene autoridad sobre todo. Por tanto, vayan, dice Él.
Ya que yo tengo todo el control, vayan y hagan discípulos sobre esa base, sobre esa autoridad que él había recibido. Dios es soberano, mis hermanos. Dios es soberano. Dios sabe, Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. Y para ilustrar la soberanía de Dios, estos días escuché una historia medio jocosa que se suele contar para ilustrar la soberanía de Dios. Dice que una mujer muy necesitada llama a una emisora de radio y el conductor decide ponerla al aire para que ella se dirija a la gente de buen corazón que le quiera ayudar. Al otro lado, un ateo estaba escuchando. Y como la mujer decía que confiaba en Dios, dijo: yo le voy a mostrar a su Dios, o yo le voy a mostrar a esa mujer que su Dios no existe. Entonces llama a un amigo y le dice: ¿podrías ir a hacer algunas compras y llevarle a esa mujer? Y cuando llegues, quiero que te rías en la cara de ella y dile que el diablo y no su Dios le mandó esta mercadería. Entonces el tipo llega y le dice: señora, ¿usted quiere saber quién le envió esto? ¿Quiere saber? La mujer le dice: no, señor, yo no necesito saber. No me interesa saber quién me envió. Yo se lo pedí a Dios. Yo se lo pedí a mi Dios y yo sé que cuando Él ordena, hasta el diablo obedece. Entonces, Él es soberano, mi hermano. Dios es soberano. Dios usa el quien quiere, cuando quiere. Mis hermanos, Él sostiene todo este mundo. Todo este mundo. Él tiene bajo control todo. Por eso, Él es digno de toda nuestra confianza. Como dije en el anterior mensaje, dudar de Dios es un pecado por eso, porque Él es digno de toda nuestra confianza. Porque Él reina hoy. Hoy Él está sentado a la diestra del Padre. Hoy Él tiene potestad sobre todo en el cielo y en la tierra. Él reina hoy, a pesar de mucha resistencia. Noten lo que dice el Salmo 110:2. Ahora pueden pasar ahí en el Salmo 110. Jehová enviará desde Sión, versículo 2. Salmo 110:2. Dice: Jehová enviará desde Sión, Sión es Jerusalén, la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. El Señor reina hoy, a pesar de la mucha resistencia que existe en este mundo, a su mensaje, a su persona, a su evangelio. Cuando miramos todo lo que está pasando en el mundo, mis hermanos, yo no sé si ustedes, yo soy alguien que se fija mucho en las noticias, miro mucho lo que está pasando políticamente, mundialmente. Cuando miramos todo lo que está pasando en el mundo, pareciera que Dios nos dejó a nuestra suerte. Vamos a caerlo en una depresión profunda si vamos a mirar el panorama mundial. Es como que no hay esperanza para este mundo, no hay luego esperanza para este mundo sin Cristo. Este mundo es un caos. Hombres que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres, mujeres que se creen caballos, homicidios, genocidios, pecados sexuales legalizados, países que se amenazan con bombas nucleares. Parece que falta nomás un loco que apriete el botón para que todo se vaya al mazo. Pero ahí está el Señor, mis hermanos. Ahí está el Señor dominando sobre todo, teniendo el control sobre todo. En medio de este caos, Él reina. Él domina, lo dice el versículo 2, domina en medio de tus enemigos.
No pasa nada que Él no sepa y que Él no permita. Yo me acuerdo cuando pensaba en la posibilidad de ser papá, de tener hijos, yo pensaba en este mundo, pensaba en lo que pasa. Y yo decía, ¿cómo traer hijos a este mundo tan inestable, tan malo? ¿Verdad? Hasta que entendí la soberanía de Dios, entendí el poder de Dios, el dominio de Dios sobre todo y en todo lo que está pasando en este mundo. El reino de Cristo, a pesar de eso, ha penetrado el campamento del enemigo para rescatar tu corazón y mi corazón, para salvarnos a nosotros. Nosotros éramos parte del enemigo o parte del campamento del enemigo de Dios. Pero Él traspasó ese campamento, cruzó esa línea y te rescató a ti, me rescató a mí. Y hoy somos parte de su iglesia. Tu pueblo, versículo 3, Salmo 110, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Versículo 3. Eso significa, mis hermanos, que el Señor no tiene mercenarios en sus filas. Todos los suyos se ofrecen voluntariamente y libremente para servir en su ejército. El Señor no tiene mercenarios. ¿Qué es un mercenario? Alguien que sirve por plata, alguien que sirve a cambio de algo más. Estos días vi que en Ucrania murieron más de 120 mercenarios estadounidenses que van a pelear una guerra por plata y que terminaron muriendo hacia allá. Así que nosotros no somos así. El Señor no tiene mercenarios, el Señor tiene voluntarios. Voluntarios que Él ganó, que Él salvó. Y a partir de ahí, ese pueblo se ofrece a Él voluntariamente para servir en su ejército. Ahora, mis hermanos, este salmo que Jesús cita plantea otro problema. En el versículo 4. El primero ya lo respondimos. Jesús es hijo y señor de David. Eso ya está claro. Ahora, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Recordemos, y David está escribiendo este salmo. Dice Marcos 12:36 que él lo escribió por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Él está escuchando la conversación. La conversación dice así: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta conversación que David está escuchando por revelación del Espíritu, Dios Padre le dice a su Hijo, atiendan bien acá, tú te vas a encarnar y yo te voy a dar un pueblo que se te ofrecerá voluntariamente y tú serás sacerdote para siempre de ese pueblo según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿quién rayos es Melquisedec? En el Antiguo Testamento, ningún rey podía ejercer dos oficios, el de rey y de sacerdocio. Nadie podía ser rey y sacerdote al mismo tiempo, estaba prohibido. Estaba prohibido. Los reyes de Israel venían de la tribu de Judá y los sacerdotes de la tribu de Leví. Dos tribus diferentes. Era imposible unir dos oficios en una sola persona. No se podía hacer eso. Estaba prohibido por la ley de Moisés. Pero ahora resulta que David está escuchando otra cosa. Dios Padre le está diciendo a Dios el Hijo: escuchen, tú serás rey y sacerdote. Por primera vez en la historia iba a haber alguien
que tenga esos dos oficios, rey y sacerdote. Según el orden de Melquisedec, ya no más del orden levítico ni arónico. Es decir, Jesús vendría a poner fin a un sistema religioso, a un sistema sacerdotal humano que nunca pudo satisfacer las justas demandas de Dios por los pecados. El fin del sacerdocio humano estaba por terminar. Con la llegada de Jesús, se iba a inaugurar un sacerdocio único y eterno. Por eso, todo judío sabía que este salmo hablaba de un momento, de un Mesías que iba a venir a poner fin al sacerdocio humano. Este personaje llamado Melquisedec aparece por primera vez en Génesis 14. No vamos a leer, solamente quiero citar. Y su nombre significa Rey de Paz y tipifica a Cristo. Es una figura que tipifica a Cristo porque los dos, dice la Biblia, que no tienen principio ni no tiene fin. Y solo Dios, mis hermanos, tiene esa característica. Aparece en Génesis 14, después aparece en el Salmo 110 que estamos viendo. Después vuelve a desaparecer y vuelve a aparecer ya en el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 7. Solamente 3 veces. ¿Cuál era la función del sacerdote del Antiguo Testamento? Ser mediador entre Dios y el hombre pecador, al presentar sacrificios de animales que cubrían, escuchen bien, cubrían, no quitaba los pecados del pueblo. Esto es muy importante saber la diferencia. Los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento solo cubrían, no quitaban el pecado. Solo ponía debajo de la alfombra los pecados. Solo cubría. Esa era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento. Los que fuimos católicos practicantes sabemos eso. Yo me confesé varias veces al sacerdote. Lo que él no sabía es que yo nunca le decía todo. Decía lo más así livianito. Yo no tengo idea de cómo me iban a perdonar mis pecados porque yo no confesaba todo. Confesaba la mitad nomás. Durante cientos de años, miles y miles de sacerdotes de generación en generación presentaban corderos en el altar para perdón de pecados. Generación tras generación, moría un sacerdote, subía el hijo del sacerdote, seguía haciendo el mismo sacrificio año tras año, por cientos y cientos y cientos de años, para perdón de pecados que solamente, como dije, cubría, no quitaba. Pero en un momento dado, cuando se cumplió el tiempo, aparece en el escenario de Israel alguien que se llama Jesús. Y su primo, Juan el Bautista, lo presenta como el Cordero de Dios que quita, no cubre, quita el pecado del mundo. Vean la diferencia. Viejo sacerdocio solo cubría. Nuevo sacerdocio con Cristo quita el pecado. Ahora, la cruz, mis hermanos, fue el altar donde este Cordero pagó nuestras culpas una vez y para siempre. Todos aquellos que arrepentidos de sus pecados se acercaban a Él, nunca más tendrían que preocuparse por sus pecados.
Y este era un problema para los sacerdotes de aquella época, porque si terminaban los sacrificios, también terminaba el negocio de ellos. Porque ellos vendían los animales en el templo y a ellos les convenía que ese viejo sistema sacerdotal humano siga adelante. Por eso, por varios motivos, odiaban a Jesús, y uno de ellos es que les tocó el bolsillo, les tocó el negocio. Y a ellos no les importaban las almas. No les importaban las almas. Mis hermanos, si tú eres cristiano, o sea, mi hermano, tú eres cristiano, nunca más tenés que preocuparte por tus pecados pasados, presentes y futuros. Dios sabe que vas a pecar adelante. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer adelante, qué tipo de pecado vamos a cometer adelante. Nosotros no queremos pecar, pero nuestra naturaleza va a hacer que en algún momento pequemos. Y Jesús en la eternidad ya pagó por todos ellos. Por supuesto, eso no tiene que ser ninguna excusa para cometer ciertos tipos de pecado. Pero el que resbala, el que se equivoca, el que comete pecado no voluntariamente, sabe que arrepintiéndose le es perdonado inmediatamente esas faltas. La cruz fue el altar donde el Cordero pagó nuestras culpas. Es por eso que ya no necesitamos sacerdotes humanos, porque tenemos uno divino que intercede eternamente por nosotros los salvos. Nosotros venimos, la mayoría venimos de la iglesia romana, católica, donde el sacerdote era una figura importante para nosotros. Donde creíamos que el sacerdote estaba más cerca de Dios. Que si podíamos pedirle al sacerdote que el sacerdote pida por nosotros, entonces Dios tiene que escuchar. Nosotros venimos tenemos esa mentalidad. Muchos de los que estamos acá todavía tenemos mucho del catolicismo en nuestra mente. Y a veces también por eso queremos tratarle al pastor así. Porque venimos de esa mentalidad. El pastor seguramente está más cerca del Señor, entonces vamos a pedirle a Él para que Él le pida al Señor. Entonces, ¿que Dios le escuche a Él? No, mis hermanos. Tanto yo como ustedes, cualquier cristiano, ya no necesita intermediario para acercarse al Señor. Pueden hacerlo libremente, acercarse al Señor, pedir sus necesidades, adorarle y hacer todo lo que uno hace cuando uno tiene relación con alguien, una relación de amor. Es por eso entonces que ya el sacerdocio es innecesario. Veamos conmigo Hebreos capítulo 10. Abran su Biblia ahí en Hebreos 10. Vamos a tocar unos versículos también. Hebreos 10, 11. Yo lo voy a leer en la traducción Reina Valera. Ustedes tienen Biblia de las Américas. Yo tengo. Y en mi versión dice, versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está de pie. La Reina Valera omite esa parte de estar en pie, pero estuve mirando que la traducción en Reina Valera no es muy clara. Y dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie. Alto ahí por el momento. Los sacerdotes no se sentaban nunca, los que ofrecían sacrificios en el altar, porque nunca terminaba su labor. Ellos no podían decir, mis hermanos, ellos no podían decir, este es el último sacrificio, me voy a sentar, voy a descansar. No, ellos nunca sabían cuándo descansar, cuándo este sacrificio ya es suficiente. No. Por eso dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie. Sigue el versículo, día tras día.
Pónganse en el escenario de esta situación. Los sacerdotes tenían que estar día tras día en el templo para interceder por el pueblo. Ministrando, dice, y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Qué dice después? Que nunca pueden quitar los pecados. Después el verso 12 dice, pero esto cambia todo. Él, ¿quién? Jesucristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre. ¿Qué dice después? Se sentó. Vean, hermanos, es algo hermoso esta ilustración. Los sacerdotes humanos nunca podían sentarse porque ellos nunca sabían cuándo terminar, cuándo iba a ser suficiente. Pero este sacerdote, dice, Jesucristo ofreció un solo sacrificio para siempre y se sentó. Obra terminada. Cuando el sacerdote se sentaba, quería decir que la obra había terminado. Que la demanda de Dios había sido, ¿cómo se dice? Había sido satisfecha. Se sentó ¿dónde? A la diestra de Dios. Vean ahí su versículo. Se sentó a la diestra de Dios. Aquellos sacerdotes están de pie, este está sentado, esperando. Sigue el versículo 12. Versículo 13 creo que ahora. Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Salmo 110. Esta porción es una luz sobre el tema de la salvación y de lo perdón de los pecados. ¿Saben lo que está haciendo el autor de la carta de Hebreos? Que no sabemos humanamente quién fue. Algunos dicen que fue Lucas, otro que fue Pablo, pero nadie sabe realmente quién escribió el libro de Hebreos. Pero sabemos quién escribió divinamente. Divinamente el autor es el Espíritu Santo. ¿Saben lo que está haciendo el Espíritu Santo? Está interpretando el Salmo 110. Cada vez que la Iglesia Católica Romana celebra una misa, está cometiendo una blasfemia, una herejía, al volver a sacrificar a Cristo en cada misa. Yo que estuve adentro, yo que estuve en el sistema, fui catequista mucho tiempo, sé muy bien esto. La palabra misa significa sacrificio incruento o sacrificio sin sangre. Eso significa la palabra misa, sacrificio sin sangre. Según la teología romana, la hostia. ¿Alguien recibió alguna vez en la iglesia hostia? Hay unos cuantos. Según la teología romana, el cuerpo de Cristo, la hostia, se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino realmente en su sangre. Es importante entender un poquito la teología de ellos cuando hablamos de la Iglesia Católica. Ellos creen, mis hermanos, literalmente que cuando nosotros estamos comiendo acá el pan y tomando el vino, que literalmente ese es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. De esta forma, Jesús es sacrificado una y otra vez. En cada misa Jesús es sacrificado una y otra vez. Pero ¿qué dice? Sin embargo, ¿qué dice el autor de la carta de los Hebreos? Que Jesús hizo un solo sacrificio una vez y para siempre.
El autor de la carta de los Hebreos dice que ya no se necesitan sacerdotes ni sacrificios, porque Jesús ya es el sacrificio para siempre por nuestros pecados. Qué privilegio, mi hermano. Qué privilegio, qué bendición tenemos nosotros de tener a Cristo como nuestro sacerdote y nuestro Rey. Él nos gobierna y nos protege a pesar y muy por encima del pecado remanente que todavía mora en nosotros. Cada vez que caemos en pecado, cada vez que tropezamos, el acusador nos señala pidiendo nuestra ejecución inmediata, nuestro enemigo. Pero Jesús dice: yo ya pagué por sus pecados pasados, presentes y futuros. Nadie puede igualar las credenciales de Jesús en la corte celestial. Él tenía que ser primero nuestro sacerdote para después ser nuestro Rey. Pues nadie puede someterse voluntariamente a su señorío sin que hayamos sido salvos. Todos los que estamos en la fe hoy, aquí, ahora, alguna vez pertenecimos al grupo que se oponía y odiaba al Mesías con todas sus fuerzas. Tú y yo éramos enemigos de ese Mesías. Pueden poner, no sé dónde está sonando. A diferencia de los escribas que querían enredar a Jesús con preguntas tramposas, Jesús, en cambio, lo que quería es que ellos entendieran que el cumplimiento del Salmo 110 estaba hablando con ellos. Estaba enfrente de ellos, estaba conversando con ellos. Jesús quería que estos sacerdotes se dieran cuenta de que el Mesías estaba enfrente de ellos. Dice el libro de Hechos que cuando se le predicó el Evangelio a un grupo, muchos de los sacerdotes se convirtieron. Muchos de los sacerdotes se convirtieron. Y quién sabe cuántos de esos sacerdotes estaban el martes haciéndole la vida imposible a Jesús. Pero en Hechos dice que cuando se predicó el Evangelio, muchos sacerdotes se convirtieron. Pero un buen grupo, no. Pero como no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, 3 días después, finalmente estos sacerdotes que no creyeron en Jesús colgaron a Jesús en la cruz. Finalmente se les cumplió el deseo. Finalmente cumplieron su plan de acabar con la vida de Jesús. Y cuando el sumo sacerdote Caifás le pregunta a Jesús: ¿eres tú el Cristo? Jesús respondió: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Una vez más, Salmo 110. Dice que en ese momento el sumo sacerdote se indignó tanto que rasgó sus vestiduras. Y estos días, leyendo Levítico, me encontré con un versículo que prohibía al sumo sacerdote rasgar sus vestiduras. Y leyendo un poco el comentario de ese versículo, decía que Caifás rasgó su vestidura por la ira que tenía, pero también ese acto de rasgar su vestidura era una señal profética que el sacerdocio humano había terminado. Me encantó. Él no lo sabía, o sea, él lo hizo por ira, pero proféticamente, cuando él rasgó su vestidura, él estaba poniendo fin
al sacerdocio humano. Y desde ahí en adelante, un sacerdocio nuevo, único y eterno, había comenzado. Marcos 12:37. Termina diciendo, y la gran multitud escuchaba a Jesús con gusto. Pero ¿saben qué? Muchos de esos que estaban acá escuchándole a Jesús con gusto, probablemente el viernes estaban gritando, crucifíquenle a Jesús. No lo sabemos, el texto no dice. Pero dice que la gran multitud le escuchaba con gusto. Seguramente estaban diciendo, pero al fin le están dando su merecido a estos fariseos. Que al fin Jesús les está domando a estos fariseos. Probablemente por eso estaban tan contentos. Pero probablemente la mayoría de esta gente estuvieron ahí enfrente del palacio de Herodes, de Pilato, gritando, crucifíquenlo. Y quiero concluir diciendo esto. Es que hay una larga brecha entre deleitarnos en escuchar a Jesús, en deleitarnos a escuchar el Evangelio o escuchar un buen mensaje y venir a sus pies en arrepentimiento y fe. Hay una gran diferencia. Te puede gustar la iglesia, te puede gustar Jesús, te puede gustar sus mensajes, sus consejos, pero eso no significa necesariamente que seas salvo, que hayas entregado tu vida completamente al Señor. Porque esta gente estaba escuchándole gustosamente a Cristo ese día martes. Pero probablemente la mayoría de ellos estaban gritando, crucifíquenle el viernes. Hay muchos que visitan las iglesias regularmente, disfrutan de la predicación y con eso calman sus conciencias. Muchos. Es como que ya vinieron a cumplir su cuota. Pero eso no significa necesariamente que hayan entregado realmente sus vidas a Cristo como Señor y Salvador. Sé de gente y sabemos de gente que dice ser cristiana, pero ellos no pertenecen a ninguna iglesia. Ninguna iglesia es suficientemente buena para ellos. Entonces se limitan a hablar de vez en cuando de la gracia de Dios en sus redes sociales. Comparten versículos, estudios bíblicos. Y eso hacen para calmar un poco la conciencia. Así calman sus conciencias. Porque en el fondo saben que están mal. En el fondo saben que están mal. Que no te pase eso, mi hermano. Que no me pase eso. Así es que en esta mañana agradezcamos al Señor por haber enviado un sacerdote, un rey sacerdote, para pagar de una vez y para siempre nuestras culpas. Y nunca más tenemos que preocuparnos de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ese es nuestro gozo, ese es nuestro privilegio, como aquellos que hemos sido ganados, atraídos por la gracia de Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie, mis hermanos. Vamos a agradecerle al Señor en esta mañana. Dios y Padre nuestro, te alabamos, te agradecemos, te glorificamos en esta mañana por Jesús nuestro Salvador, por Jesús que hoy está sentado a la diestra de Dios, Señor,
Por Jesús, que fue suficiente el sacrificio único y para siempre por nuestras deudas. Y este Jesús que está sentado a la diestra de Dios, como tu palabra lo dice, vendrá un día y sus enemigos se postrarán delante de Él. Y pondrás a sus enemigos por estrado de sus pies. Gracias, Señor, porque no estamos en el bando contrario, estamos en el bando verdadero. Un día pertenecimos al ejército de las tinieblas. Hoy pertenecemos al ejército de la luz. Y aunque este mundo, Señor, te rechace y mate a los tuyos y maltrate a los tuyos, tú finalmente ganarás. Tú finalmente triunfarás. Y nosotros contigo. Te damos gracias, Padre. Bendecimos tu nombre y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.